Bueno chicos, ahora vamos a ver anemias y ya nos quedaría anemia, dermato y cardio y terminamos. ¿Bien? Así que pongámosle pilas. Anemia es la disminución de la hemoglobina por debajo de los niveles normales. Y entonces, ¿cuáles son estos niveles normales? En el hombre, 13 gramos por decilitro, en la mujer 12 gramos por decilitro y en la embarazada los 11 gramos por decilitro. Por eso hablamos de una anemia fisiológica en las embarazadas. Los valores normales a nivel de un hemograma es de Matías 4,5 a 5,5 millones por milímetro cúbico. En la mujer de 4 millones a 4 millones y medio, la hemoglobina 13 a 18 en el hombre, en la mujer 12 a 16, y el hematocrito oscila entre 40 a 50 y también, según el laboratorio, 35 a 45. Nosotros, en el estudio de los glóbulos rojos, vamos a distinguir varios parámetros. Entre estos parámetros, por ejemplo, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración corpuscular media de hemoglobina, el ancho de distribución eritrocitaria, ¿bien? Entonces, el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño medio del glóbulo rojo, esto es un promedio, oscila entre 80 y 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media entre 28 y 32 picogramos, la concentración corpuscular media de hemoglobina entre 32 a 36 gramos por decilitro y el ancho de distribución eritrocitaria entre 11,5 a 14,5. Bien, esto es para medir la variación o la irregularidad del tamaño de los eritrocitos. Lo que nos va a hablar de si tenemos anisocitosis o no. La anemia presenta muchas características que son las que nos van a permitir clasificarla, ¿sí? Y nosotros cuando hablamos de anemia no hablamos de anemia como tal, sino vamos a hablar de un síndrome anémico. La anemia es un síndrome. La anemia en sí no tiene un tratamiento, una conducta para la anemia específicamente, sino nosotros siempre vamos a tratar todas las complicaciones o todas las consecuencias que sean producto de esta anemia. Bien, por eso la anemia es un síndrome. La vamos a clasificar según el criterio morfológico, según el volumen, según el tamaño, ¿bien? Que podemos hablar de anemias macrocíticas cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 100 femtolitros, normocítica o microcítica cuando el volumen corpuscular medio es menor a 80 femtolitros. También según el color de la hemoglobina, vamos a decir una hipercrómica, ¿bien? O sea, porque tiene una concentración corpuscular de hemoglobina mayor a 32 picogramos, normocrómica o hipocrómica, ¿bien? Cuando es menor a 28. ¿Cuáles van a ser anemias microcíticas? La anemia ferropénica, las talasemias, las hemoglobinopatías, las anemias de tipo inflamatorio, las anemias sideroblásticas hereditarias, la uremia y la intoxicación por plomo. Las normocíticas son aquellas también de tipo inflamatorio, las anemias hemolíticas, la anemia aplásica, el mixedema. ¿Se acuerdan en qué patología nosotros teníamos mixedema? Las pérdidas agudas, o sea que puede ser una anemia, cuando tenemos una anemia por pérdida de sangre, ¿bien? Una anemia por los shock, las invasiones medulares, las hepatopatías y las anemias sideroblásticas adquiridas. Luego tenemos las anemias macrocíticas. Aquí el tamaño del glóbulo rojo es mayor. Por lo tanto, vamos a hablar de una anemia megaloblástica, de las hepatopatías crónicas, en el alcoholismo, en el síndrome, en los síndromes mielodisplásicos, en la reticulocitis, en el hipotiroidismo, las anemias sideroblásticas adquiridas, la anemia aplásica y cuando administramos citostáticos. ¿Esto es importante saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que me va a orientar a que yo busque la causa de por qué esta anemia. Si me llega un paciente con una anemia, yo no sé si esta anemia es megaloblástica, es ferropénica o es de tipo inflamatorio, pero gracias al tamaño, el volumen corpuscular medio, yo voy a decir, es una anemia microcítica. ¿Cuáles son las causas de anemia microcítica? ¿Cuáles son las anemias microcíticas? La ferropénica, las talasemias, las hemoglobinopatías, las de tipo inflamatorio, y ahí inmediatamente voy a desglosar un abanico de diagnósticos diferenciales y acompañándose de la clínica y el resto del laboratorio, yo voy a poder decir, es una anemia de este tipo o es una anemia de este otro tipo. Según el criterio etiopatogénico, vamos a tener lo que son las anemias regenerativas o las anemias arregenerativas. Y esto es pregunta de la doctora Panetta.
Ustedes recuerden, chicos, lo que era la histología de los glóbulos rojos, ¿sí? Nosotros teníamos una célula precursora de todas las células madres, o sea que era la célula madre, y esta célula, según la unidad formadora de colonia a la que estuviera afectada, iba a dar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los linfocitos, y se iba a ir dividiendo según el estímulo que recibiera. La línea de los glóbulos rojos, bien, teníamos el proeritroblasto, y así iba dando distintos grupos celulares hasta que llegamos al eritrocito. Pero el precursor más cercano del eritrocito es el reticulocito. Por lo tanto, cuando nosotros solicitamos a veces hemogramas, podemos pedir recuento de reticulocitos, que tiene que ser el equivalente al 1,5% del valor total de los glóbulos rojos. Eso me indica que los reticulocitos están bien. Si yo tengo reticulocitos disminuidos, bien, cuando tenemos una disminución de los reticulocitos, significa que esta es una anemia arregenerativa. ¿Por qué? Porque los reticulocitos no se están formando, la médula no está formando reticulocitos para dar glóbulos rojos. Mientras que si yo tengo una anemia, bien, tengo una disminución de los glóbulos rojos, pero tengo un 5% de reticulocitos, significa que tengo una anemia regenerativa o una leucemia, pero leucemia lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué significa? Si yo tengo muchos reticulocitos, significa que la médula está fabricando reticulocitos. Por lo tanto, es una anemia regenerativa, mientras que cuando no tenemos reticulocitos, cuando la médula no lo fabrica, es una anemia arregenerativa. ¿Y cuáles van a ser las anemias regenerativas? Principalmente aquellas que se dan por pérdidas o por destrucciones de matíes, ¿bien? Ya sea una anemia hemolítica, una anemia por shock, las grandes pérdidas, las que tengamos las hemoglobinurias paroxísticas nocturnas, cuando tenemos hiperesplenismo, cuando hay paludismo, clostridium, ¿bien? Que afectan y destruyen los glóbulos rojos. Mientras que las anemias arregenerativas suelen ser aquellas anemias ferropénicas, las sideroblásticas, las talasemias. También vamos a tener aquellas que están, ya sea por una anemia de Fanconi, cuando tengamos infiltraciones medulares a nivel de la médula, valga la redundancia, las endocrinopatías o las respuestas a la eritropoyetina alteradas, o sea, las anemias de tipo inflamatorio. Entonces ahora vamos a ver lo que es la anemia ferropénica. Esta anemia se produce por la falta de hierro. Es la forma más frecuente de las anemias en los ancianos y tiene múltiples etiologías, que ya las vamos a ver. ¿Qué vamos a encontrar a nivel del laboratorio en esta anemia, en la anemia ferropénica? Una disminución de la concentración sérica de ferritina y un hierro sérico menor al 30% y del 10% respectivamente, ¿bien? Entre el 30 y el 10%. Entre las causas de la etiología de la anemia ferropénica vamos a tener que puede ser por un aporte insuficiente, por una pérdida excesiva o por un aumento del consumo. Cuando hablamos de aumento del consumo nos referimos al aumento del consumo metabólico del hierro, ya sea el embarazo, los niños en la edad de crecimiento hasta los 2 años y después la adolescencia. La pérdida excesiva se referencia, por ejemplo, a todas aquellas pérdidas sanguíneas, como pueden ser las hemorragias, la esofagitis, las úlceras pépticas, las neoplasias, los parásitos intestinales que me impiden la absorción, los AINES, los divertículos, también los análisis durante las hospitalizaciones que lleva a sacar todo el tiempo sangre continuamente. Y vamos a tener en el hemoglobinuria paroxística nocturna. Por otro lado, el aporte insuficiente hace referencia a la disminución en la absorción, las gastrectomías, la cloridria, los síndromes de mala absorción como la enfermedad celíaca, y en aquellos pacientes que tienen infección por Helicobacter. ¿Cuándo voy a sospechar yo la etiología por un aporte insuficiente? Cuando el paciente no responde al hierro oral. Bien, cuando nosotros le administramos y después de que hemos administrado un tratamiento por 3 meses de hierro oral, el paciente no mejora. Entonces, ¿qué significa? Que no lo está consumiendo. ¿Qué vamos a hacer? Intramuscular. Aquí viene lo importante de por qué necesitamos saber la ferritina, todos los depósitos de ferremia, etc. El hierro se absorbe en forma de hierro ferroso o reducido, ¿bien? En el duodeno y en el yeyuno proximal y medio. El ácido gástrico, el citrato y el ácido ascórbico ayudan a la absorción del hierro y disminuyen los cereales y fitatos. El hierro es absorbido y transportado por la transferrina en forma sérica, o sea que dejó de ser reducido
Dejó de ser hierro ferroso para ser hierro férrico. Hasta el sistema mononuclear fagocítico y la médula ósea, donde se une el receptor de la transferrina y penetra en la célula. Una vez en el interior, el hierro se une a la protoporfirina 9 en las mitocondrias para formar el grupo M. Este grupo M es el que luego se une a las cadenas de globina y va a formar la famosa hemoglobina. ¿Qué pasa con el hierro que no es utilizado? El hierro que no es utilizado para la síntesis de hemoglobina se almacena en los macrófagos, vaso e hígado, y en los eritroblastos de la médula ósea en forma de ferritina y de hemosiderina. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una biopsia de médula ósea, vamos a evaluar si existe hierro o no en la misma médula, porque son los lugares de depósito. Si yo tengo la médula sin hierro, significa que estamos ante una ferropenia bastante grave, ¿bien? Por lo tanto, médula ósea y ferritina son los mejores para evaluar. El hierro orgánico está presente en los alimentos de origen animal y se absorbe rápidamente. El no orgánico solo puede absorberse de forma reducida y la absorción es más lenta. El hierro lo tenemos en el organismo formando parte de la hemoglobina, de la mioglobina, de los citocromos y unido a las proteínas, ¿bien? La ferritina, las hemosiderina y la transferrina. Por eso nosotros cuando necesitamos evaluar la presencia de hierro vamos a solicitar ferritina o transferrina, ¿bien? Para saber cómo está, si está saturado o no, si lleva en su interior o no lleva. La clínica, ya hablamos que la anemia es un síndrome, por lo tanto vamos a tener una clínica común para todas las anemias y una clínica específica para la causa de esta anemia. Estamos ahora en lo que es la anemia ferropénica, ¿bien? Por lo tanto tenemos un síndrome anémico que va a cursar con la palidez mucocutánea, la disnea, cefalea, mareos, acúfenos, oligoanuria y anorexia. Y sí vamos a tener lo que van a ser los síntomas específicos de la ferropenia, como es la caída del cabello, la fragilidad ungueal, la glositis con atrofia lingual, la estomatitis angular, la gastritis atrófica, el síndrome de Plummer-Vinson, las escleras azules y la hepatomegalia. Eso es propio de la ferropenia. Yo puedo tener ferropenia sin tener anemia y tener esa clínica, ¿bien? Puede que el paciente curse además con infecciones que, si bien son poco frecuentes, se producen por una alteración en la capacidad bactericida de los granulocitos o por déficit de lactoferrina. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico yo? Solicito análisis de laboratorio, hemograma, donde voy a encontrar el número de los hematíes normales o disminuidos, entonces, teníamos los números de hematíes normales o disminuidos, microcitosis e hipocromía, poiquilocitosis o poiquilocitos, que son las formas variadas de los hematíes, y tianocitos si tenemos una anemia grave o importante. Los reticulocitos pueden estar normales o disminuidos y podemos tener una trombocitosis moderada. En cuanto al metabolismo del hierro, vamos a encontrar la ferritina disminuida o hierro sérico bajo, transferrina aumentada, y la capacidad total de saturación de la transferrina está aumentada. ¿Qué significa esto? Que al haber poco hierro se satura para tratar de llevar más y llegar a más lugares. Índice de saturación disminuido, protoporfirina libre aumentado, porque como no hay hierro, no hay ninguna protoporfirina manteniéndose el hierro. Hemoglobina A2 disminuida y bilirrubina disminuida. ¿Por qué? Porque no se produce el catabolismo de los glóbulos rojos de la hemoglobina, entonces no se libera el hierro. En la médula ósea, si tenemos la posibilidad de hacer una biopsia, nosotros vamos a encontrar ausencia o desencia de los depósitos de hierro en los macrófagos y en los sideroblastos. ¿Qué es lo que yo voy a ver y qué es lo que yo puedo pedir en nuestro medio? El hemograma, que nos va a informar el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina, etc. Podemos pedir los reticulocitos y también podemos pedir ferritina y transferrina. Y con eso nosotros hacemos diagnóstico. El diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica la podemos hacer con la anemia sideroblástica, con las talasemias o con las anemias de tipo inflamatorio. Bien, porque en todas, si bien están disminuidos los hematíes, excepto en la talasemia, que están normales o mayores, vamos a tener que hay disminución de la hemoglobina, hay una disminución del volumen corpuscular medio, disminución de la concentración de la hemoglobina media, el hierro sérico puede estar disminuido, excepto la anemia sideroblástica que está aumentado. Bien, entonces con esto vamos a ir haciendo distintos diagnósticos diferenciales.
El tratamiento, más que nada, es un tratamiento etiológico. Vamos a tratar la etiología, qué está pasando. ¿Tenemos un problema de crecimiento, o sea, un aumento en el consumo, o tenemos un déficit en la absorción, o en su defecto, una falta, ¿bien? O una pérdida. Si tenemos hemorragia, esofagitis y todas esas cosas, solucionamos el problema. Si tenemos, que son las pérdidas de hierro, si tenemos el déficit de absorción, lo que vamos a hacer es administrar hierro en forma de sal ferrosa, 100 a 200 miligramos por día, hasta que se normalicen los depósitos. O sea, esto es a 3 a 6 meses. Si el paciente en 3 meses no ha mejorado, o en 6 meses no ha mejorado, evidentemente el problema es un problema de absorción. Entonces vamos a utilizar hierro parenteral, ya sea de forma intramuscular o intravenosa. Otra de las anemias es la anemia sideroblástica. Esta anemia se caracteriza por presentar una alteración de la síntesis del grupo M con depósitos de hierro, pero en el interior de la mitocondria formando los llamados sideroblastos en anillos. La particularidad que presenta es que se caracteriza por tener una eritropoiesis ineficaz, un aumento de los sideroblastos en anillos de médula ósea y un aumento del hierro en los depósitos tisulares. Bien, en este caso no tenemos ferropenia, tenemos todo lo contrario. La etiología puede ser hereditaria, excepto que sea ligada al cromosoma X por la mutación del gen ALAS2, autosómicas o pueden ser adquiridas, ya sea por una anemia refractaria o la anemia sideroblástica, por un subtipo de síndrome mielodisplásico, por las intoxicaciones con plomo, con alcohol, con isoniazida, pidacinamida, cloranfenicol, o por un déficit electrolítico de cobre. La clínica también cursa con un síndrome anémico, va a presentar además los depósitos de hierro en tejido o la hemosiderosis, ya sea produciendo la insuficiencia cardíaca, las hepatopatías, diabetes, y también tiene hepatoesplenomegalia, no siempre presentes, pero puede estar. El diagnóstico, vamos a solicitar hemograma, como siempre, y vamos a encontrar una anemia microcítica. El metabolismo del hierro, vamos a encontrar el hierro, la saturación de transferrina y la ferritina aumentados. La eritropoiesis es ineficaz, por lo tanto esto se pone en evidencia con un discreto aumento de la bilirrubina y de la LDH y una disminución de la aptoglobina. La médula ósea tiene un aumento de los sideroblastos y el tratamiento va a estar dado si tenemos anemia con vitamina B6, que es la piridoxina asociada a un ácido fólico, por aumento del consumo por la hiperplasia de la serie roja, transfusiones. Y si tenemos ya una hemosiderosis establecida, o sea, un aumento en la concentración de hierro que no se metaboliza, vamos a utilizar los quelantes de hierro o las flebotomías. ¿Qué significa esto? Que el paciente coma, pero no absorbe el hierro, para que el hierro que ya está circulando en la sangre se equilibre. Y la opción curativa en algunos casos es un trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. Y ahora tenemos otra patología que les pregunto también, que es aplasia medular. La aplasia medular es una insuficiencia medular cuantitativa, es decir, que existe una disminución o desaparición de células hematopoyéticas, sin evidencia de neoplasia ni de síndrome mieloproliferativo, ni de ninguna infiltración. Bien, o sea que es primario. Puede afectar a toda la hemopoiesis, cuando tenemos una insuficiencia medular global, o una sola línea celular, si tenemos una insuficiencia medular selectiva. Recuerden que estas células hematopoyéticas eran células madres totipotenciales que daban origen a todas las células del tejido sanguíneo. Nosotros en la aplasia vamos a tener las aplasias adquiridas, que son las idiopáticas, las aplasias sí adquiridas idiopáticas o las secundarias, ya sea radiaciones ionizantes, intoxicaciones por agentes químicos como el benceno, los derivados, los insecticidas, los agentes alquilantes como el busulfán, la indometacina, otros quimioterápicos, las sales de oro, el cloranfenicol, los antitiroideos. También puede estar dado por infecciones como VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, Epstein-Barr, citomegalovirus, virus del herpes humano, parvovirus, tumores como el timoma o enfermedades autoinmunes como el lupus. La gestación también puede ser una causa de aplasia medular y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entre las aplasias medulares congénitas nosotros tenemos lo que es la anemia de Fanconi. Es la más frecuente, se manifiesta en los niños, más que nada 5 a 10 años,
tiene una transmisión genética autosómica recesiva y está dado porque existe un defecto en la reparación del ADN y una mayor sensibilidad a los radicales de oxígeno. Esta anemia va a cursar con una citopenia que puede afectar 1, 2 o 3 series, siendo la trombocitopenia la primera alteración. Va a cursar con malformaciones como una baja estatura, pliegues anormales, los de los ojos, manchas cutáneas de café con leche. Es importantísimo, chicos, que cuando ustedes revisen a un niño, revisen siempre su espalda, ¿bien? Que es donde más se localizan las manchas de café con leche. Y si tenemos más de 5 manchas de café con leche, nosotros debemos pensar inmediatamente en una neurofibromatosis o podemos tener una anemia de Fanconi. Microcefalia, alteraciones renales, oculares, auditivas, retraso del desarrollo, pero puede que no tenga ninguna de estas anomalías y solamente la alteración a nivel bioquímico. Como presenta una aplasia de médula, que puede tener una línea o cualquiera de las otras afectadas, existe una mayor susceptibilidad a las neoplasias, ya sea las leucemias, los síndromes mielodisplásicos o los tumores. Y el tratamiento más que nada de la aplasia de la anemia de Fanconi es el trasplante de médula ósea. La clínica en general para la aplasia medular es una clínica inespecífica que va a cursar con anemia, con un síndrome anémico, con mayor predisposición a las infecciones, con hemorragias mucocutáneas. Hay ausencia de adenopatía, esplenomegalia o hepatomegalia, debido a que, como no hay glóbulos blancos, tampoco, porque también puede estar afectada esa línea, vamos a tener que no se invaden los ganglios ni nada de esas cositas. El diagnóstico se hace por un hemograma y frotis en sangre periférica, la pancitopenia, donde vamos a encontrar una anemia normocítica normocrómica, neutropenia, trombopenia, disminución de la reticulocitosis en sangre. Vamos a tener, si podemos tener acceso a una biopsia de médula ósea, vamos a encontrar hipocelularidad, pérdida del tejido hematopoyético e infiltración grasa, o sea que todo el tejido, todo donde había células hematopoyéticas se están reemplazando por grasa. Y cuando yo hablo de una aplasia medular grave, cuando tengo la existencia de menos del 25 a 30% de celularidad hematopoyética normal en médula ósea, más alguno de los siguientes criterios. Menos de 500 neutrófilos, menos de 20.000 plaquetas o menos de del 1% de reticulocitos. Bien, esto tenemos la biopsia de médula que me dice la disminución de la celularidad hematopoyética, más el recuento de neutrófilos, plaquetas o reticulocitos. El tratamiento, más que nada, es un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos emparentados, el famoso que el hermanito le da al hermano. Vamos a utilizar inmunosupresores, ciclosporinas, corticoides, y un tratamiento de soporte siempre, porque debemos evitar la deshidratación del paciente y debemos evitar las infecciones, además de realizar una transfusión de hematíes y plaquetas. Otra de las anemias es la anemia megaloblástica. Un poco nosotros ya lo hemos visto en lo que es gastritis y úlcera. Se producen como consecuencia del defecto en la síntesis de ADN de los eritroblastos por déficit de vitamina B12, de folato o por interferencia en su metabolismo. ¿Qué va a pasar acá? La falta de vitamina B12 o los folatos llevan a que la división celular sea más lenta. Por lo tanto, vamos a tener células grandes, pero de lenta reproducción a nivel de las células pluripotenciales. Se va a producir además una eritropoiesis ineficaz que va a obedecer a lo que es la destrucción celular de los precursores eritroides alterados y que desaparecen antes de madurar. También vamos a tener que se produce una hemólisis periférica, hay destrucción de los eritrocitos, por las mismas alteraciones morfológicas que se han producido como consecuencia de los déficits de vitamina B12, de folato, etc. Las características en sangre periférica y médula ósea de esta anemia son la sangre periférica, una macrocitosis porque tenemos volumen corpuscular aumentado y también concentración media de hemoglobina aumentada. Hay una forma ovalada, son macroovalados, los neutrófilos son neutrófilos hipersegmentados y los reticulocitos pueden estar normales o disminuidos. Hay aumento de bilirrubina, de hierro y de ferritina. Puede haber una pancitopenia por trastornos de los precursores. Y la médula ósea se encuentra hipercelular.
¿Por qué? Porque como las células no maduran, no salen al torrente sanguíneo, ¿dónde se acumulan? En la médula. La etiología de la anemia megaloblástica es el déficit alimenticio, que son las dietas vegetarianas estrictas, el aumento de las necesidades, la edad de crecimiento, el embarazo, el hipertiroidismo, las neoplasias, las alteraciones en la absorción, como es la anemia perniciosa, cuando se da por un déficit de factor intrínseco en las gastritis, las malas absorciones intestinales, la enfermedad de Imbert-Grasbeck, las infecciones por Helicobacter pylori o parásitos, los fármacos inhibidores de la bomba de protones, la neomicina, la colchicina, la colestiramina, los anticonceptivos metotrexato y trimestoprim, el alcohol y la insuficiencia pancreática exógena. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos estos son agentes etiológicos? Porque todos van a disminuir o la absorción de la vitamina B12 o lo que va a ser la absorción de los folatos. La clínica va a estar dada por el síndrome anémico, como hemos hablado, y por el déficit propio de la vitamina B12. ¿Y cuáles van a ser las características propias de la falta de vitamina B12? Las características hematológicas, como es la anemia, bueno, a nivel digestivo encontramos la glositis atrófica de Hunter, la mala absorción. A nivel neurológico, la vitamina B12 tiene un papel fundamental, hay trastornos de la mielinización, hay polineuropatías, hay degeneración combinada subaguda medular, que va a cursar como un síndrome medular posterolateral. Vamos a tener una demencia reversible, y el diagnóstico para descartar o no, más allá de que nosotros hicimos el hemograma y vimos cómo están estos resultados, para descartar el tema de la vitamina B12, vamos a solicitar la determinación de vitamina B12 sérica. Y también podemos usar el test de Schilling para ver si el paciente absorbe la vitamina B12 o no. El tratamiento, la enfermedad de base, ya sea la que tenga una gastritis el paciente, que tome ranitidina mucho, o que tenga un síndrome de mala absorción, buscamos solucionar eso, y si no podemos, lo que vamos a hacer es administrarle vitamina B12 intramuscular.